Pues quiero decirle que quizás lo sabían, pero se lo voy a recordar en este momento, que Dios, nuestro Dios, el Dios que creemos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nos formó, es experto en sorprendernos. Él le encantan las sorpresas. Dios es un Dios muy creativo. Y yo te voy a preguntar, ¿a cuántos aquí le gusta que los sorprenda? Con algo bueno, porque a nadie le gusta que le den malas noticias, pero sí, aunque a veces hay que darlas. Pero ¿a cuántos le gusta ser sorprendido por algo bueno? Levante su mano, porque a mí me fascina que me sorprendan, ¿verdad? Pues Dios es un Dios que es experto en sorprendernos y sorprender a sus hijos. Y vamos a ir juntos a este pasaje de la palabra donde Dios sorprende a sus discípulos. Dice que el Señor Jesús había estado 3 años con su grupo, con sus discípulos, sus 12, pero ya aquí en este momento solo habían 11. ¿Por qué? Porque Judas, acuérdense que traicionó y ya no estaba en el grupo en ese momento. Pero él durante 3 años les había enseñado la palabra. Durante 3 años ellos habían sido testigos de los milagros de Jesús. Ellos habían sido testigos de cada obra sobrenatural y cada maravilla que Jesús había hecho delante de ellos. Pero les había compartido también que Él debía de morir. Debía de morir por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros, y ir a una cruz, dar su vida por nosotros y después resucitar. Los discípulos no querían que esto pasara. Acuérdense que Pedro le dijo, no puedes morir. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no entendían. Ellos aún, aunque Jesús les había explicado que era necesario que Él regresara al Padre de nuevo, pues ellos no lo entendían. ¿Y qué pasó? Después que Jesús es apresado, es torturado, es crucificado, muere y es puesto en el sepulcro, Él resucita. Él sorprende a sus discípulos que estaban reunidos el primer día de la semana en aquel lugar donde estaban reunidos. Y dice que ellos estaban tan miedosos, sus discípulos, tan miedosos de los judíos, le temían a los judíos, que creían que iban a ser apresados, iban a ser matados por ser seguidores de Jesús, que se trancan en un lugar a puertas cerradas. Quizás pusieron esos cerrojos atrás de las puertas y de las ventanas, y ahí estaban llenos de miedo. Cuando estaban reunidos, en un momento Jesús los sorprende. Y yo quiero que tú digas hoy, Señor, no se oye, Señor, quiero que me sorprendas en esta mañana. ¿Sabes qué? Dilo de todo tu corazón. Quiero que me sorprendas a través de la palabra que voy a recibir hoy, porque Dios es un Dios experto en sorprendernos, ¿verdad? Y vamos a Juan capítulo 20, verso 19, y vamos a leer lo que dice la poderosa palabra del Señor. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, por eso los cristianos nos reunimos el domingo, que es el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Le hizo, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. En ocasiones, tú y yo nos sentimos que estamos en medio de una situación adversa, problemas que se presentan en la vida, ¿verdad?
que nos quitan la paz, nos afligen, nos oprimen, nos desaniman y pensamos que no hay solución, que no hay esperanza a ese problema, a esa situación que estamos atravesando. Y lo que hacemos es que nos refugiamos en nuestra casa, nos encerramos ahí y no deseamos hablar con nadie, no deseamos ni coger el teléfono, no deseamos hacer nada. ¿Por qué? Porque nos sentimos sin esperanza, sin salida, sin una luz que veamos en el más adelante. Así se sentían los discípulos de Jesús. O sea, después de perder a su líder, ellos creían que no había salida. Miren, Jesús fue castigado 2 veces, el Señor Jesús. Todo eso ellos lo vieron, aunque de lejos, porque lo empezaron a seguir en ese momento de lejos. Él fue flagelado con el látigo romano, que el látigo romano era el castigo más cruel, iglesia, en aquel tiempo. Eran unos tiras largas de cuero que le ponían, le incrustaban huesos filudos y pedazos de metal afilado también, y cogían al reo, lo amarraban por las manos de pie y le empezaban a dar el castigo. Dice que le daban 39 latigazos. A Jesús quizá le dieron muchos más, pero cuando este látigo venía así, porque era largo, arrancaba no solo las tiras de la piel, arrancaba la piel. Muchos de los que torturaban con el látigo romano se le salían hasta los intestinos, se le veía, le dañaba todos sus órganos, por atrás los pulmones. Ese látigo se encajaba en las costillas y arrancaba, porque los verdugos que torturaban eran personas crueles. Jesús sufrió un castigo muy cruel. Las personas que le daban ese castigo después no los crucificaban, pero a él se lo hicieron doble. Por eso Simón de Cirene tuvo que ayudarlo a llevar la cruz. ¿Por qué Simón de Cirene tuvo que ayudar a llevar la cruz de Jesús? Porque ya él no tenía fuerzas. Después de esa tortura tan cruel, había perdido mucha sangre, había perdido mucho líquido y no tenía fuerzas. Pero sus discípulos, por esta situación, estaban en una profunda tristeza. ¿Por qué? Porque creían que porque su maestro había muerto, el ministerio había acabado. Estaban con temor de los judíos, estaban escondidos. ¿Y saben qué, iglesia? El temor es algo que nos paraliza. El temor no nos deja seguir adelante. El temor no permite que cumplamos el propósito de Dios. Y el temor estaba paralizando a aquellos discípulos de Jesús. Y muchas veces, por situaciones que pasan en nuestra vida, el temor nos paraliza. Pero ¿sabe qué? Dios quiere, el Señor Jesús quiere que no vivamos en temor, porque Él es el Dios que nos ama y Él es el Dios que venció la muerte. Y a veces Él permite tiempos de prueba en nuestra vida, como permitió tiempo de prueba en la vida de los discípulos, para ver qué hay dentro de nuestro corazón. Dios sabe lo que hay dentro de mi corazón y dentro de tu corazón, pero nosotros mismos tenemos que saber qué hay en nuestro corazón. ¿Y cómo se sabe? En el tiempo de la prueba, en el tiempo de la situación difícil. Cuando nos pasan, esa prueba es como cuando nos pasan por una prensa, ¿verdad? Cuando nos aprietan bien a ver qué sale de nosotros. En ese tiempo es que nosotros sabemos y los demás ven qué hay en nuestro corazón. Y los discípulos estaban así, estaban muy angustiados, muy desesperanzados. Ellos le parecía que ya había acabado todo. Quizás pensaban 3 años por gusto en el ministerio, 3 años por gusto aprendiendo de Jesús, 3 años por gusto viendo milagros, sanidades, prodigios, viendo muertos ser resucitados. Y como ahora tuvimos que dejar al maestro en una tumba. Ellos aún no entendían. Pero, diga pero, de repente, el primer día de la semana, Jesús aparece en medio de la habitación con puertas cerradas y de repente aparece resucitado. Sorprende a su equipo, sorprende a sus discípulos. Seguro que le dijo: aquí estoy,
ustedes. Y esta paz que les da en ese momento es una paz diferente, es una paz de la redención. ¿Qué significa redención? Bueno, es la acción de redimir, de volver a comprar, de liberar a alguna persona de condición de esclavitud, de condición de prisión, de castigo. ¿Por qué? Porque tú y yo y toda la humanidad estaba esclavizada del pecado. Éramos directa o indirectamente esclavos del pecado. Por naturaleza nacimos pecando. Y Jesús dio su preciosa sangre. Sufrió todo eso del látigo romano, toda esa tortura, para que tú y yo tengamos su paz. Amén. Y es la paz descrita en Mateo 11:28, donde dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es la paz, que es el trabajo y la carga que trae el pecado, que trae la mala vida a nosotros, que trae la vida de engaño, la vida de traición, la vida de mentira, la vida que no hay paz. Esa es la paz que Jesús dio cuando dio hasta su última gota de sangre en la cruz, iglesia. Y es la paz también del compañerismo, de la comunión con Él, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz, por su iglesia, para que tengamos una común unión con Él, con Dios, a través de Cristo Jesús. Esta es la paz descrita en Mateo 11:29, donde dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros tenemos el yugo de Jesús, o sea, nos ponemos bajo la autoridad de Jesús, empezamos a caminar como Él, empezamos a hablar como Él, empezamos a sentir como Él, y entonces empezamos a parecernos al Señor Jesús y empezamos a cambiar, y eso trae paz y descanso a nuestra alma, porque el viejo hombre empieza a morir, empieza a ser quitado de nosotros. ¿Y saben qué? Los discípulos se alegraron grandemente con esa sorpresa que el Señor Jesús le dio, ¿verdad? Viendo ahí frente a ellos, palpando alrededor de ellos, viendo con sus ojos naturales al autor de la vida, al autor de la resurrección, porque hasta ese momento los discípulos habían visto personas resucitadas por Jesús, pero no con cuerpo glorioso transformado, no con ese cuerpo, sino con este cuerpo. Ellos vieron a Lázaro, vieron al hijo de la viuda, vieron a otros que Jesús resucitó de la muerte, pero volvieron a resucitar con este mismo cuerpo, y un día volvieron a morir. Pero Jesús es la primicia de la resurrección, con cuerpo incorruptible, como el que tú y yo vamos a tener el día que partamos al cielo. Amén. Un cuerpo que no va a tener más dolor, ni más muerte, ni más pecado, ni más enfermedad. Eso no es glorioso, iglesia. Amén. Amén. ¿Y saben qué? Él los sorprende, los toma por sorpresa. Déjate sorprender por el Señor. Déjate sorprender por Él. A veces tenemos todo tan esquematizado en nuestra vida, y Él quiere sorprendernos porque Él es un Dios muy creativo. Y les toma por sorpresa, y ahí vemos que hace tres cosas. Primero le dice, les habla, después les muestra, y después le da, como leímos ahora. Y le dice por segunda vez: paz. Paz. Diga usted, paz. Y es la paz de Dios. La paz que solamente está en la persona de Jesús, iglesia. Ayer hablaba con una mujer que está a punto de suicidarse porque perdió a un ser querido, a su esposo, hace unos meses, y está que casi ni camina arrastrando los pies. Y yo le dije: tú necesitas la paz de Jesús. ¿Quién es ese? Necesitas conocerlo. Es el Dios que te ama, es el Dios que sabe las circunstancias que estamos pasando, porque a veces estamos atribulados, a veces estamos angustiados, miedosos, desanimados, quejumbrosos, pero es porque no tenemos la paz de Jesús. Aunque lo conocemos a Él como sus discípulos lo conocían, no tenían paz, porque no tenían comunión con Él. Y miren, Jesús le dice: paz.
le estaba diciendo: no miren las circunstancias que están viviendo, no miren el problema que están viviendo, no miren la situación. Yo soy más grande que tu problema, yo soy más grande que tu tristeza, yo soy más grande que tu dolor. Amén. Le dice: confíe, aquí estoy, yo soy tu paz. La paz que Jesús da no la da ningún psiquiatra, no la da ningún psicólogo, no la da ningún tranquilizante. Solo la da la persona de Jesús, teniendo una comunión con Él. Amén. Y hace otra cosa. La segunda cosa que hace es que dice que le muestra. Y le muestra sus manos taladradas. Esas manos de nuestro Salvador no solo sufrieron el castigo del látigo romano, ni sufrieron empujones, patadas. Todo su cuerpo fue duramente, cruelmente maltratado, iglesia, porque pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Pero esas manos fueron taladradas con clavos filosos, unos clavos gordos que seguro que estaban hasta ferrumbientos, porque ustedes creen que aquellos soldados escogieron el clavo más nuevo. No, lo clavaron cruelmente a aquel madero. Qué dolor sintió Jesús cuando sus manos fueron pasadas, taladradas por aquellos clavos. Y dice que le enseña también su costado. Pero cuando le enseña las manos, Él le estaba diciendo: ven estas manos, yo llevé tu pecado en la cruz para que tú tengas manos limpias de entrar delante de mi presencia. Estas manos fueron taladradas para que tú y yo tengamos manos limpias de entrar delante de tu presencia. Yo me llevé tu culpa, la culpa que causa en el corazón del ser humano cuando fallamos a Dios, cuando le desobedecemos. Viene ese sentimiento de culpa, ¿verdad? De que me estoy culpando, de que por mí, de yo. Y es normal, porque esa es la conciencia que hay dentro nuestra. Pero Jesús, cuando le muestra sus manos, le dice: yo llevé tu culpa para que tú vivas libre de pecado. Y dice el Salmo 24, 3, 4: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué son las cosas vanas? Las cosas vanas que nos ofrece el mundo, que ninguna trae felicidad ni paz, ni ha jurado con engaño, o sea que no ha mentido. Dice: Él se llevó nuestra culpa en esa cruz, con esas manos taladradas, para que seamos libres de pecado, libres de condenación, y para llevar su palabra a otro. Manos limpias para llevar su palabra a otros. Y le enseña el costado que había sido traspasado por aquella lanza. Y creemos que esas cicatrices estaban en el cuerpo de Jesús para evidencia de las heridas que sufrió por cada uno de nosotros, porque era un cuerpo resucitado, glorificado. Pero ¿saben qué? Para que usted y yo tengamos presente por toda la eternidad, cuando estemos en la presencia de Dios, y Cristo Jesús ahí que está sentado a su derecha, dice, del Padre, tengamos siempre, nos recordemos la evidencia de que por esas marcas, por ese costado, fuimos libres de condenación, porque Él llevó nuestro pecado. Y ¿saben qué? La marca del costado nos habla del dolor que Jesús sufrió en su corazón, pendiente de aquella cruz. Dice que su corazón, médicamente se ha dicho y se ha comprobado que el corazón de Jesús explotó de dolor. ¿Por qué? Porque cuando hay falta de sangre en el cuerpo humano, se aceleran los latidos del corazón y había falta de sangre y de líquido. Y eso provoca que el líquido se acumule alrededor de la bolsa del corazón y alrededor de los pulmones, lo que en medicina se llama derrame pleural. Cuando el soldado romano vino con aquella lanza y traspasó el costado de Jesús, dice que echó sangre y agua. Esto nos muestra que la muerte de Jesús fue a causa de que su corazón se rompió de dolor. Eso nos dice que cuando nosotros sentimos dolor
sentimos angustia, sentimos ese desprecio, Jesús nos está diciendo, yo lo pasé por ti en la cruz y mucho más, ¿verdad? Ese abandono que él experimentó del Padre cuando gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre tuvo que dejarlo solo porque estaba cargando el pecado de toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí. Y él experimentó ese abandono, experimentó ese dolor tan profundo en su corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo de Samaria lo abandonó, los discípulos lo abandonaron en ese momento, Lázaro, el que había resucitado, lo abandonó, lo abandonaron los leprosos también, todos lo abandonaron. Pero ¿sabe qué? Él sufrió un precio muy alto, iglesia, para que tú y yo fuéramos salvos, fuéramos perdonados. Y sus discípulos no querían sentirse así, pero su equipo de 3 años estaba desanimado. ¿Por qué? Porque su maestro había muerto. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros, a ti y a mí, nos sale algo mal, enseguida comenzamos a desesperarnos, enseguida comenzamos a angustiarnos, enseguida empieza la depresión, el desánimo, la queja. Pero lo importante, iglesia, que en cada situación adversa que pasemos, debemos de tener paz, la paz de Dios. Dios no obliga a nadie a que confiemos en Él y recibamos su paz, ¿verdad? Nosotros tampoco podemos obligar a nadie, pero debemos nosotros de obedecerlo y creerle a Él y seguir su paz, tener esa comunión con Él para que esa paz emane a nuestro corazón. ¿A ver? Amén. Amén. Y vamos a pasar por momentos muy difíciles. Quizás hemos pasado ya, y vamos a pasar por momentos duros que no nos van a gustar. Esos 11 discípulos no les gustaba el momento que estaban viviendo. A nadie le gusta pasar por un momento difícil, ¿verdad? Pero necesitamos, escuchen bien, confiar en Dios aún en el momento difícil que estemos pasando, porque Dios tiene el control. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control? Pero ¿saben qué? Tiene el control de lo que tú y yo le dejemos controlar. Porque Él no nos obliga, Él no nos fuerza. Eres un caballero, Él espera que nosotros le demos el control de esa área de la vida. Porque a veces nosotros decimos, Dios está en control. Sí, Dios está en control, pero agarramos nosotros el control y no se lo damos. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué área de tu vida debes darle el control al Señor Jesús? ¿Qué área de nuestra vida nos cuesta ceder el control al Señor? Porque ¿saben qué? El área que nosotros no le demos el control al Señor Jesús, esa área termina controlándonos a nosotros y no nos trae bendición. Aquí que leímos ahora en Juan 20, en el 21, dice que el Señor Jesús, cuando le dice las 3 palabras, los restaura. ¿Por qué? Porque la paz restaura el gozo. Y también los envió. Y los envió libres de argumento para poder predicar la palabra. Yo quiero que mires al que está a tu lado y le digas, eres el representante de Dios en la tierra. Eres el representante de Dios en la tierra. No se te olvide eso. ¿Por qué? Porque como el Padre envió a Jesús aquí a la tierra, también Jesús envía a sus discípulos y también nos envía a ti y a mí. ¿Por qué? Porque el Padre envió lo más excelente que tenía. Lo más excelente era Jesús, su Hijo. Pero el Padre nos envía a nosotros porque somos lo más excelente también que Él tiene aquí en la tierra. Porque somos su creación, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué vas a hacer? Eres escogida de Dios, eres escogido de Dios, eres su representante aquí en la tierra. ¿Qué vas a hacer con el llamado que Él te da? ¿Qué le vas a decir? ¿Saben qué? El Señor Jesús sabía que a su equipo le faltaba algo. Por eso llegó ahí de sorpresa. Ellos mismos no podían vivir una vida cristiana victoriosa y con poder y autoridad. Por eso estaban todos miedosos, escondidos. Y dice que Él le encomienda que vayan y que prediquen, y que a los que se les retienen los pecados les van a ser retenidos.
Cuando tú y yo no compartimos el mensaje de salvación con alguien, le estamos reteniendo los pecados, porque esa persona no puede recibir el perdón de pecados. Por eso es tan importante no darse por vencido, porque Jesús nunca se da por vencido con nadie, amén. De seguir insistiendo, El Señor nos da estrategia y sabiduría, pero nunca nos debemos de rendir, porque si no le estamos reteniendo los pecados a las personas. ¿Y saben qué? ¿Por qué hay tantos cristianos? Pregúntese eso. Sin poder y autoridad en Cristo Jesús. ¿Por qué hay tantos cristianos como encerrados en sí mismos? No tienen poder. Porque le falta ese dunami, era lo que le faltaba a esos 11 que estaban allí en aquel lugar encerrados después que su maestro supuestamente había muerto. Le faltaba la dinamita espiritual. Jesús dijo: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y se le va a quitar el miedo, van a ser gente valiente, ¿verdad? ¿Saben qué? Pedro, el apóstol Pedro, el impulsivo, después que apresaron a Jesús, él lo negó 3 veces. Bien de lejos, bien miedoso, lo negó 3 veces. Después que recibió el bautismo de fuego del Espíritu Santo, dice que de la primera vez se convirtieron más de 3,000 con él. Todos los demás discípulos salieron de aquel encierro y empezaron a predicar la palabra con poder y autoridad. Y la mayoría de ellos dio su vida por el Evangelio de Jesús. Mi pregunta es: ¿amamos tanto a Jesús que estamos dispuestos aún hasta dar la vida por Él, como aquellos discípulos y como muchos más la han dado en toda la historia del cristianismo? Pero dice que Jesús, después que le dijo paz y le mostró las heridas, le sopló, le hizo... ¿Y le sopló qué? El Espíritu Santo. Le sopló el aliento de vida. Le sopló aquel ruach, como en Génesis, que estaba el hombre ahí hecho. Dice que del polvo de la tierra lo hizo con sus propias manos al primer hombre, Adán. Pero el hombre no tenía fuerzas, estaba muerto. Y dice que le sopló el ruach, el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y tuvo una comunión con Dios hasta que cayó en pecado, y tuvo poder y autoridad sobre todo lo creado. Amén. Así que, ¿quién es el Espíritu Santo? Quizás te estarás preguntando. El Espíritu Santo es Dios. Es el Espíritu de Dios dentro nuestro, porque Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. Se lo dijo a los discípulos, lo que no lo entendían, porque si yo no me voy, no voy a poder enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el Dunamis, el que nos va a dar el poder para vivir una vida cristiana victoriosa, para poder testificar a otros, para poder hacer sanidades, milagros, prodigios y maravillas, porque es el poder de Dios dentro nuestro. Miren, Jesús sabía que se tenía que ir al Padre de nuevo, pero Él quiso dejar parte de Él aquí, parte del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es la tercera persona más chiquita, como si fuera el hermano más pequeño. No, es Dios. Es el mismo Dios, el mismo poder dentro nuestro, iglesia. Amén. Y nosotros necesitamos cultivar una amistad con el Espíritu Santo. Quizás a veces no sabemos cómo hacerlo, o no hemos entendido todavía esa relación. Miren, necesitamos hablar con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Tiene sentimientos, tiene emociones, tiene voluntad. Se entristece cuando nosotros hacemos algo malo. Cuando alguien nos dice: mira, no vayas por ahí, ven por aquí, y nos enojamos, el Espíritu Santo se entristece dentro nuestro. Y por eso es que no podemos cambiar, porque dejamos que el hombre viejo sea el que nos domine. No hemos muerto esa área de nuestra vida, no le hemos entregado el control al Señor del área del enojo, como otras áreas. Y por eso no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es real. Si hemos nacido de nuevo y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, dice la palabra que el Espíritu Santo viene a nosotros, pero lo ignoramos. Imagínese usted que le conviden a comer a un restaurante de lujo, a un restaurante
a quién le gusta un restaurante peruano o cubano o dominicano. Y el restaurante tiene un lujo tremendo. Los chefs están muy bien vestidos, los que sirven en las mesas, una vajilla preciosa. Y el que nos sienta nos dice, vete para la cocina, allá atrás hay una mesita donde comen los cocineros, siéntate allá. ¿Usted iría otra vez a ese restaurante? No, claro que no iríamos. ¿Por qué? Porque nos ignoraron. Así mismo pasa con el Espíritu Santo. Lo ignoramos, vivimos una vida de carrera. Le oramos al Padre en el nombre de Jesús. Al Padre hay que orarle en el nombre de Jesús. Pero al Espíritu Santo lo ignoramos. Y a veces por años lo tenemos. Pero ni le hablamos, ni consultamos con Él. Es más, no sabemos escuchar su voz. Y nos habla la carne y decimos, me habló el Espíritu Santo. Mentira, no sabemos escuchar la voz del Espíritu Santo, esa voz suave, esa voz tierna, esa voz que nos habla muchas veces. Y miren, esto pasa, lo mismo con los hombres, pero más las mujeres. Me incluyo yo porque yo soy mujer. Las mujeres hablamos tanto, somos tan buenas para hablar. Bueno, hablamos 25,000 palabras por día. Muchísimas más que los hombres, Entonces yo digo a los hombres, wow, como se tienen que aguantar, ¿verdad? Porque hablamos, y tú no me contestas, ¿por qué no me contestas? Habla. Bueno, esa misma situación nos hace hablar tanto y no escuchar. No sabemos escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Mujeres, iglesia, hablemos menos, escuchemos más. Porque eso tampoco nos ayuda para poder cambiar. Y dice en 1 Corintios 14:2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hay un hablar en lenguas, interceder en lenguas. Es muy importante que como hijos de Dios, nacidos de nuevo, usted y yo podamos orar en lenguas. ¿Dónde? En su casa, cuando estamos orando. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que hablamos, pero dice que le hablamos a Dios. La lengua es el lenguaje de Dios. Y si hay después repartición de dones, porque el Espíritu Santo también reparte dones. Fíjense, el Espíritu Santo también aparta ministerio. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer la obra de Dios. No podemos seguir adelante. Sí podemos hacer una iglesia que sea una empresa. Sí, como las hay, y no estoy criticando a nadie. Es una empresa, es una forma de ser. Hay una mecánica, una dinámica y todo funciona. Pero Dios no está presente en ese lugar. La gente no son cambiadas, no son transformadas, no cumplen el propósito de Dios. Por ende, muchos no irán a la eternidad. Esa no es la iglesia que Jesús mandó a edificar. Amén. Es una iglesia guiada por su Espíritu Santo. Una iglesia donde haya santidad, donde haya una comunión. Y si el Espíritu Santo dice no, no se hace. Y si dice sí, sí se va a hacer. Amén. Miren, dice en Juan 16:13, estaba diciendo Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, como a veces nosotros que hablamos lo que bien nos parece, sino hablará todo lo que oyere. Por eso es tan importante oír y hablar menos. Dice, hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo revela las cosas. Y dice, Él me glorificará, pues tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por eso en Dios no hay mentira. No puede haber mentira en los hijos de Dios. Siempre glorifica a Jesús. Y también nos da la unción. ¿Y qué es la unción? Bueno, si usted mira a los pastores de ovejas desde la antigüedad,
como la oveja tiene tanta lana, se le pegan tantos insectos y todos van hacia sus oídos y la nariz. El pastor, ¿qué hace? Coge bastante aceite y unta bien la oveja para que cuando los insectos que vuelan o le suben por las patitas van a llegar a la oreja o a la nariz, no puedan, se resbalen, no pueden llegar. Entonces la unción es protección, es empoderamiento, es bendición, y necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder seguir adelante, para poder compartir su palabra, la sabiduría para poderle hablar a la gente lo que cada persona necesita. ¿Sabes por qué? Porque a veces fracasamos cuando le hablamos a alguien del Evangelio, porque como no oímos el Espíritu Santo, no sabemos oírlo, no sabemos la necesidad que tiene la persona, y le soltamos algo que lo que la persona hace es que se queda, dice, no quiero oír más a este, me voy, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el ayudador, es el que guía a la iglesia, es el que nos guía, nos revela lo escondido del Padre. ¿Y saben qué? Nos da esa palabra de autoridad. Es un privilegio, iglesia, poder compartir el Evangelio de salvación con las personas que no conocen a Cristo. Amén. Y vamos a ver que más adelante Jesús le dice allí cuando estaba con ellos, Él se apareció muchas veces hasta que subió a los cielos, pero antes de subir a los cielos le dijo: estén todos unánimes, que yo voy a mandar la promesa. Ya le había soplado el Espíritu a los 11, pero después los 11 con los 120 dice que estaban en el aposento alto y que estaban todos unánimes orando, como cuando estamos en la reunión los viernes de oración. Hay una unanimidad orando por una misma cosa, clamando por la iglesia, clamando y orando por los nuevos que van a llegar, por las nuevas personas que van a conocer a Jesús, por cada cosa, ¿verdad? Y dice que estaban unánimes y de repente, diga de repente, diga de repente, fueron sorprendidos por el Espíritu Santo. Y dice en Hechos capítulo 2 verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después que Jesús había subido al cielo, estaban todos unánimes juntos, o sea, en un mismo sentir, esperando lo que Dios le había dicho que esperaran, lo que Jesús les prometió. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El Espíritu Santo, uno de los símbolos es el viento, también es el aceite, es el fuego. Dice: el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, o sea, sobre cada una de sus cabezas, una lengua de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Cómo recibo el bautismo de fuego? Se recibe voluntariamente, se recibe anhelándolo, se recibe orándolo, pidiéndole a Dios Padre a través de Jesús: yo quiero recibir esa promesa que recibió la iglesia primitiva. Yo quiero recibir el bautismo de fuego, el bautismo en lengua. Quiero ser lleno. ¿Por qué? Porque una evidencia de que hemos recibido ese bautismo, y es para todos, no hay excepción, es para todos y está vigente hoy, es hablar en lengua. En Marcos 16 lo dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dentro de varias cosas que dice la lista, hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque eso nos edifica a nosotros, nos limpia a nosotros. El Espíritu Santo, el fuego, que es uno de sus símbolos, limpia lo podrido que hay del viejo hombre en nosotros, las malas mañas de ese viejo hombre que a veces no podemos dejar. El Espíritu Santo lo limpia. Debemos de anhelarlo. Jesús dijo: si alguno tiene sed, no sea de un pomo de agua, sino sed de Dios, de la palabra de Dios, de cambio. A veces nos vemos en un espejo: Señor, yo quiero que me cambies. Cuántas cosas salen por mi boca, cuántas cosas hago que a ti no te agradan, cuántas decisiones tomo que no son guiadas por ti. Yo quiero beber de ti, tengo esa sed, quiero beber de tu Espíritu, ¿verdad? Y dice que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, los que estaban allí de muchos lugares, porque estaban reunidos allí en Jerusalén de muchos lugares, cada uno le oía hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Mira lo que hizo el Espíritu Santo. Todos estaban hablando en lengua,
Espíritu abrió los oídos de los inconversos que estaban allí para que oyeran las maravillas de Dios en su propio idioma. ¿Sabe que el Espíritu Santo reparte dones? Quizás llevas años en la iglesia, quizás poco tiempo. Tiene dones para ti. De parte ministerio, aparta ministerio, porque el Espíritu Santo es el que está guiando la iglesia. Jesús está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, y Él envió el Consolador, el Espíritu de verdad, el guía. Yo te voy a pedir que te pongas en pie. Y estamos concluyendo ya, y el Señor Jesús deja toda la cartera, deja todas las cosas, la Biblia. Es un tiempo de recibir ahora, iglesia. El Señor Jesús había prometido que vendría, que iba a morir pero que resucitaría. Y cuando sorprende a su equipo, le muestra las señales que habían en sus manos y en su costado. Y les sopló. Cierre sus ojos que vamos a tener un tiempo de administración. Les sopló. Yo le voy a pedir a los que están ahí atrás en el sonido que si quieren pararse y venir a recibir también. Les sopló, dice, el Espíritu Santo. Los encomendó. Pero ¿saben qué? Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, iglesia, el arrepentimiento de pecados, y decía, arrepiéntense. Él decía, hasta esta generación de víboras, o sea, que hacen cosas malas, arrepiéntense de lo malo que están haciendo, porque todos hacemos cosas malas, en algún momento hemos hecho. No hay ni uno bueno. Y Juan el Bautista decía, arrepiéntense. Yo bautizo con agua. Porque el bautismo de agua es la señal de que hemos creído en Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero Juan el Bautista seguía diciendo, pero viene uno detrás de mí, que es más poderoso que yo, y Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Iglesia, a su iglesia, diga, yo quiero eso. ¿Sabe qué? Hay que anhelarlo. Yo no lo tenía hace muchos años, pero lo anhelé, lo pedí, lo busqué. Estaba tiempo leyendo la palabra, pero en quietud, escuchándolo. Y el Espíritu Santo nos habla. Es esa voz interna que no es la carne, porque hay una voz interna de nosotros que es la carne, la naturaleza caída. Esa no podemos ser guiados por ella. Esa es la que te dice, no oigas lo que dice el pastor, no oigas lo que dice la pastora, no le hagas caso, haz lo que tú creas. ¿Quién te va a mandar a ti? Esa es la voz de la carne. No tienes que cambiar. Toda la vida ha sido así. Es más, si quieren que tú cambies, vete de la iglesia. Esa es la voz de la carne. Pero hay un Dios que te ama, iglesia. Yo quiero decir, cierra tus ojos ahí, levanta tus manos. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que dio hasta su última gota de sangre por ti en la cruz. Un Dios que lo desbarataron con el látigo romano, que todos sus órganos estaban casi afuera, desangrándose, que su corazón explotó por amor de ti, porque te ama, lo hizo por ti, por mí, porque nos ama de una manera que no podemos entender humanamente. Él ama más a su iglesia, a sus hijos, que lo que nosotros amamos a nuestros hijos, porque es el Dios del universo, el Dios santo, que se hizo hombre y vino a esta tierra a morir por nosotros, pero no nos dejó huérfanos. Envió al Consolador, el Espíritu de verdad. Él tiene una lengua de fuego para ti, iglesia. Diga, yo quiero esa lengua de fuego, pero que salga de un corazón adelante. Déjale el control de tu vida a Él. Déjale el control de esas áreas. Si es el orgullo, déjale el control del orgullo. Déjale el control de tu finanza. Déjale el control de tus decisiones. Déjale el control de tu enojo. Déjale el control de la mentira. Déjale el control de la pereza, de la apatía. Porque el Espíritu Santo quiere darte esa lengua de fuego. Quiere bautizarte con el fuego de Él. Y el fuego cambia, quema todo lo que no sirve. El oro no se quema con el fuego, pero la madera, la tela, el plástico se quema. Y eso es lo malo que hay dentro de nosotros. Él quiere equipar a su iglesia, nuevo comienzo, para que sea esa iglesia poderosa, esa iglesia
Empieza a glorificar al Espíritu Santo. Dile, quiero ese bautismo de fuego. Yo quiero ser bautizado. Levante sus manos como enseñante que usted quiere recibir. Empieza a levantar sus manos. Empiece a orar, a hablarle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo te he obviado, pero hoy sé que eres real. Sé que me quieres bautizar. Yo quiero esa lengua de fuego. Empieza ahí a alabar con tu boca. Deja que tu lengua sea soltada. Empieza a glorificar las maravillas de Dios. Dile, yo deseo, anhelo ese bautismo. No importa la edad que tengamos, jóvenes, adultos, ancianos. Hay una lengua de fuego para ti. Él lo prometió, se lo dio a su primera iglesia allá en el aposento alto, el día de Pentecostés. Y la iglesia está vigente aún. Dios es un Dios vivo. Oh, Rashai para papá. Vamos, si tú has recibido ese bautismo en otro momento, abre tu boca y empieza a hablar en lenguas ahora, iglesia. Recibe ese fuego. Empieza a interceder, y si no con tus palabras, alábalo, dile lo bueno que es. Dile, yo quiero ese poder, quiero ese tsunami. Oh, yo quiero ser como esos primeros discípulos, gente de poder, gente que tenía unción y poder para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos, gente para perdonar pecados, para llevar a otros al reino de Dios y que sus pecados fueran perdonados. Oh, Rasha para oh, Rasha para oh, abre tu boca, que se oiga, abre tu boca. Espíritu Santo, Él está aquí, el Espíritu Santo está aquí, iglesia. Él quiere tocarte con ese toque suave, ese viento suave que viene a envolverte ahí en el lugar donde estás. Déjate llevar por Él. Alábale, abre tu boca. Oh, una lengua de fuego para cada uno, asentado sobre cada uno. Oh, Razabar, gracias Espíritu Santo, gracias porque tú estás tocando tu iglesia en este momento. Oh, estás cambiando corazones, estás llenando de unción, de revelación, de obediencia, de palabra tuya. Oh, Razabar, oh, dile, yo quiero el idioma de Dios, yo quiero el idioma del cielo, yo quiero el idioma del Espíritu Santo, quiero ser bautizado en nuevas lenguas y fuego. Oh, Razabar, anhélalo, iglesia, anhélalo. Él es real, Él trae cambios a nuestra vida. Sin ese poderoso bautismo del Espíritu Santo, esa llenura, no podemos hacer mucho más como cristianos. ¿Sabe? Él tiene un nuevo tiempo para esta iglesia. Él tiene un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Y sé que muchos han sido tocados ahora, porque el Espíritu está aquí. Eres suave, eres muy delicado. Por eso cuando nos enojamos, cuando gritamos, cuando nos ponemos bravos, Él dice que se entristece, se aparta ahí dentro nuestro y no hace nada. Pero sabemos que de ahora en adelante usted va a tener una nueva relación con el Espíritu Santo. Quizás vas a ser sorprendido en la noche, en tu cama. Vas a ser sorprendido cuando estés comiendo. Y va a venir, si no vino ahora, ese bautismo de fuego que va a cambiar tu vida radicalmente. Y dones se van a descubrir en ti, iglesia. Él tiene dones. Vamos a cantar esta estrofa de la canción. Siga con sus manos en alto. Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, hoy cielos cerrados se abren, tu reino se Canta con todo tu corazón. en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Mira, iglesia, hay una persona. Tú sabes quién eres. No tienes que en público delatarte. Pero hay una persona que el Espíritu Santo me ha mostrado que tiene un dolor tan grande en su corazón por años. Y
Y hoy tu dolor es sanado. Hoy tu dolor es limpiado con la sangre preciosa de Cristo. El Espíritu Santo está poniendo un ungüento en tu corazón. Ese dolor que sufriste hace años, el Espíritu Santo está poniendo un ungüento en ese dolor. Y eres sana, eres sana. Oh, Shabarababa. Y viene un tiempo nuevo para ti. Viene un tiempo nuevo para ti. Sales del anonimato a servir a Dios con poder y autoridad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque estás cambiando tu iglesia, la estás fortaleciendo. Una iglesia con poder y autoridad. Una iglesia para llevar tu palabra. Yo bendigo esta iglesia. Bendigo este grupo que están aquí. Como el grupo allá que estaba en el aposento alto, que salieron llenos de unción a compartir la palabra de Dios, llenos de poder y autoridad. Gracias porque somos privilegiados en este tiempo, porque somos los hijos del Rey. Somos lo más excelente iglesia, somos la iglesia del Dios viviente. Somos la iglesia empoderada para dar buenas noticias a los que están tristes, desahuciados allá afuera. Somos la novia de Cristo. Somos el poder de Dios aquí en la tierra. Y no hay nada ni nadie que pueda parar una iglesia llena de autoridad. Ni los romanos lo pudieron parar en aquel tiempo. Ni lo ha podido parar nadie durante más de 2000 años. Gracias. Declaramos que esta iglesia se llena de gente transformada, gente de reino, gente diferente, embajadores del reino de Dios, gente que haga la diferencia en cada lugar donde vayan. No uno más para nuevo comienzo, sino uno más para el reino de Dios, uno más lleno de unción y autoridad. Oh, shabarababababa, shibaraba. Los despido a su casa. La paz de Dios es con ustedes. El poder del Espíritu Santo está en ustedes. La lengua de fuego está en ustedes. Es para ustedes, iglesia. Es un regalo que costó la sangre de Jesús. Y esta semana muchos van a ser sorprendidos. Créelo. Bendigo su entrada, bendigo su salida, bendigo lo que sus manos toquen, prosperará. Bendecimos esta iglesia, casa de Dios, puerta del cielo. Bendecimos cada niño, cada joven, cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada anciana. Son gente importante en el reino de Dios. Bendecimos a cada uno que sirve. Bendecimos este lugar. Dice la palabra de Dios que todo lugar que pisen nuestros pies será nuestro, del reino de Dios, para que otros conozcan que hay un Dios vivo que les ama. Hay un Dios que les ama tanto que dio su vida por ellos. Yo les bendigo. Bendigo su intimidad. Bendigo su familia. Bendecimos el domingo próximo. Y todas las reuniones que vamos a tener esta semana de los más uno. Convide a un amigo a su reunión de más uno esta semana. No venga solo. Traiga a alguien que usted ama para que le comparta el reino de Dios. Traiga a alguien el domingo. Dígale, quiero que vaya a mi iglesia. Yo no voy a la iglesia. Le va a decir porque le va a decir una cosa seria negativa que nos dicen de las iglesias. Pero cuando lo vea usted lleno de unción, lleno de alegría, lleno de pasión, usted le dice, mi iglesia es diferente. Ahí hay gente diferente, gente del reino. Quiero que conozca eso. Amén. Quiero compartir con ustedes las buenas noticias de salvación. Hay un Dios que le ama y que está vivo. Amén. Y que da dones, que nos ama. Y quiero compartir un almuerzo con usted también. Así que venga conmigo el domingo. Amén. Sabemos que no van a alcanzar las sillas acá un día. Lo sabemos porque los hemos profetizado desde el principio. Qué alegría cuando pase eso. Decir, wow, por aquel grupito que se mantuvo fiel, por aquel grupito que creyó, ¿verdad? Y que no desmayó, pero que recibió la llenura del Espíritu, el bautismo de fuego. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Les amamos como pastores. Ustedes son excelentes. Les amamos.